de todos los conocimientos que han recibido a lo largo de carrera, ¿qué le parece el paper? Si están de acuerdo o no, o si quieren, o si se les ocurre proponer alguna alternativa a lo que los papers están, que han publicado algunas metodologías, como lo que vamos a ver a lo largo del curso, o referente a otros temas como mantenimiento, localización, y así sucesivamente, todos los temas que nosotros vamos a ver durante este primer cuatrimestre. Así que estén tranquilos que he recibido sus mails y que en las sucesivas semanas le van a ir llegando por grupo los temas. No sé si habrán visto, está colgado en el entorno, hoy lo hice, el cronograma de clases, así que para que tengan una idea de lo que se va a tratar en cada una de las clases. Y en esta primera clase, que es lo que vamos a ver hoy, es un poco el puntapié de inicio de la materia proyecto industrial. La primera gran pregunta, siempre todos los chicos, ¿qué es un proyecto? Es una palabra muy amplia, incluso se ve en ingeniería económica. Tiene, a ver, desde el punto de vista de ingeniería química y de ingeniería de alimentos, significa poner una planta en funcionamiento, o sea, y eso incluye un montón de etapas, que a veces a nosotros se nos escapa de la visión o del marco de lo que comprende, y en ese sentido está puesto esta definición que dice que es, de alguna manera, es una integración de varias etapas en las cuales el ingeniero participa, a veces en manera muy específica en lo que atañe al proceso industrial, y otras en forma colaborativa con otras ramas u otras especialidades, como sea ingeniería mecánica, ingeniería industrial, y así sucesivamente, para elaborar o colaborar en alguna etapa del proyecto. El proyecto es, en definitiva, como dice ahí, es una solución inteligente, no solamente del ingeniero, sino de un grupo de especialidades, al planteamiento de un problema que necesita ser resuelto, para llegar, en nuestro caso, en la especialidad de ingeniería química y ingeniería de alimentos, llegar a un producto, no un servicio, sino un producto. Que ahí, a grandes rasgos, dice a cubrir una necesidad en el mercado. A eso se apunta la necesidad humana. En el caso de un proyecto de inversión, que es más específico, un proyecto puede ser cualquiera, como bien lo dice anteriormente, como un emprendimiento o un microemprendimiento. En cambio, un proyecto de inversión es mucho más en el sentido de que es más abarcativo, más integral, más complejo. Es la posibilidad de llevar una idea, proyecto, a su realización final, que es la de una planta industrial. Y todo depende de la posibilidad que tengamos de recibir capital o de tener capital. Recibir capital se refiere a otorgamiento de créditos, la posibilidad de encontrar mano de obra adecuada a los fines de la planta, insumos, se está refiriendo a materias primas necesarias para llevar a cabo la transformación de esas materias primas en un producto, y que sea el producto útil al ser humano o a la sociedad, resolviendo algunas necesidades insatisfechas, como dice. O de diferenciación competitiva. ¿Qué quiere decir diferenciación competitiva? Se refiere a la posibilidad de entrar en un mercado en el cual
por ejemplo, nuestra región, en nuestro país, no tenga presencia, es decir, se está refiriendo a la sustitución de importaciones, que en realidad existe importación de algunos productos que aquí directamente no se fabrican. Ejemplo, por ejemplo, eh, eh, el etileno, no se, perdón, el óxido de etileno no se produce en Argentina. El óxido de etileno no se produce en Argentina y es un producto eh, que participa activamente en la realización, en la producción de varios productos petroquímicos. Sin embargo, no participa en el mercado de Argentina porque no lo produce. A eso se refiere con diferenciación competitiva, es decir, son productos estratégicos por su uso en la industria petroquímica o química, y que pocos países lo producen. Entonces, de ahí parte la definición de diferenciación competitiva, que es, si son pocos los productos, participarían de un mercado muy chico y tendría ventajas competitivas con respecto a los que no lo producen. En ese sentido está puesto ese término de diferenciación competitiva. Eh, Como bien dije yo, la palabra o la definición de proyecto de inversión abarca varias etapas, que hasta la realización, hasta la etapa de producción, mejor dicho, que es la concreción de la instalación de la planta industrial, puesta en marcha, prueba, etc., hasta que la primera unidad de producto sale. Ahí lo van a ver en primera fase, o como diríamos en ingeniería, o los ingenieros decimos, es la etapa más primigenia de un proyecto o idea proyecto, en la cual se encuentra o se halla la idea de introducir algo que puede ser beneficioso producirlo. Siempre existe el factor económico, porque si no, no tendría interés de fabricarlo ninguno, nadie. Esa idea de proyecto nace de una idea que puede tener beneficio económico, a eso se refiere. Se analiza el entorno, es decir, en cuanto a aspecto macroeconómico, si esa idea puede llegar a tener a priori la posibilidad de llevarse a cabo, de la realización. En cuanto al estudio macroeconómico, se refiere a estabilidad económica, a que las leyes de juego, como hablamos en la economía, sean claras, que existan perspectivas de desarrollo, que exista perspectiva de estabilidad del mercado, de los productos, de la materia prima, de la mano de obra, de los convenios con las distintas entidades gremiales que existen en el país. Es decir, se analiza un sinfín de problemas, de posibles problemas o cuestiones que tienen que superar el proyecto, es decir, supera o no supera, es decir, esa idea se analiza primero como una posibilidad de desarrollo de un producto y después se analiza el entorno macroeconómico que en la actualidad ese producto se va a enfrentar. Se hace un estudio de mercado, ahí se habla de necesidades satisfechas, que decir que se hace un estudio de mercado no solamente local, a nivel país, sino a nivel internacional, porque no hay que dejar de vista, desde el punto de vista, que afuera también se puede estar produciendo y tenemos que buscar referencias de qué clase con quién vamos a competir. En ese sentido, se hace el análisis de mercado para ver quién lo produce, a qué precio, con qué calidad y todo lo que tenga que ver con el producto. Y después, por último, se analiza en base a esos datos si existe oportunidad de establecer el negocio, porque al fin y al cabo una idea apunta a hacer un negocio, es decir, buscar un beneficio económico.
Lo que viene en esa etapa de inversión es definir conceptualmente el proyecto, es decir, cuál es el proyecto, cómo es el proceso de transformación, cuáles son las etapas que van a involucrar. Es decir, tener una idea del diagrama de flujo, aunque sea en diagrama de bloque, para tener una idea de la magnitud del proyecto. Se evalúa lo que ustedes van a hacer en la carpeta de trabajo intensivo y final, que es el proyecto que van a realizar. Se hace un estudio de diseño de cada una de las etapas de los equipos que involucra. Se evalúa, es decir, eh, se evalúa a nivel organizativo, se evalúa a nivel de legislación vigente, se evalúa a nivel de disponibilidad de terreno, de locación estratégica para el proyecto y por último se hace una evaluación económica. En ese anteproyecto, como bien lo dice ahí, que es lo que lo van a realizar ustedes, es un estudio de prefactibilidad. Un anteproyecto o un estudio de prefactibilidad es lo mismo en términos generales, abarca casi las mismas etapas, que es un poco las tareas que involucra el trabajo intensivo final que van a hacer ustedes en el proyecto. Y esa evaluación que vamos a hacer técnico-económica, que es el anteproyecto, nos va a ayudar a tomar una decisión, conviene o no, en el estado de situación de la macroeconomía nacional y del mercado internacional. Eso todo depende de la situación en que se encuentre en el momento que se quiera realizar la inversión. No se puede hacer por anticipado un anteproyecto para llevarlo a cabo desde acá a 5 o 10 años, no, imposible. Eso se tiene que hacer, un trabajo de anteproyecto por lo general lleva 6 o 8 meses de un grupo multidisciplinario, quizás menos, depende de la cantidad de profesionales que estén involucrados, y se tiene que tomar la decisión en ese mismo tiempo, porque se pierden oportunidades de negocio y el tiempo es dinero, como se decía, o lo dicen la mayoría de mis colegas. Entonces toma una decisión, si se realiza o no, depende de, digamos, la expectativa que pueda tener el grupo económico, por ejemplo, tener en cuenta una tasa de rentabilidad, que una tasa mínima atractiva de rentabilidad puede ser, si actualmente hablamos de que la inflación anual es de nuestro país de alrededor del 40-45%, uno entiende, y eso nosotros podemos entender que en cualquier negocio que hagamos vamos a esperar que superemos la tasa de inflación, aunque sea. La tasa mínima atractiva de rentabilidad se refiere a lo que el grupo económico le pone de barrera al proyecto para que lo sobrepase y entonces nos ayuda a tomar la decisión de seguir en ese tema del proyecto. Es decir, la evaluación técnico-económica, más específicamente la económica, nos va a ayudar a tomar una decisión en lo que respecta al negocio, porque la idea que nació como una idea tiene que tener un fin de beneficio económico. Entonces, esa decisión tiene fundamento si esa tasa, si supera esa tasa mínimamente atractiva de rentabilidad que el grupo económico o el grupo que quiere llevar a cabo el proyecto, la supera el proyecto o no, si no se rechaza. Esa tasa mínimamente atractiva de rentabilidad se elige por un complejo sistema de variables, no solamente la inflación, sino cuestiones que tengan que ver con capital financiero, con información financiera, de respaldo, información de otros proyectos que pueden alimentar financieramente a en cuestiones de capital de trabajo o lo que necesite. Entonces esa tasa mínima atractiva de rentabilidad
se toma como parámetros para que a ver si se toma una decisión favorable de seguir el trabajo, el proyecto sigue o no sigue. Después viene la formulación definitiva después de esto, en el sentido de que nosotros lo llamamos en ingeniería la ingeniería de detalle, es decir, ahí vamos a entrar a elaborar el proyecto en todas sus etapas hasta el mínimo detalle, organizativo, de diseño, piping, instrumentación, todo lo que sea lo que necesitemos para poner en funcionamiento esa planta, es decir, todo el detalle, el diagrama unifilar, el PMAGI, involucra todo la ingeniería del detalle. Entonces, esa decisión, ese punto de decisión es el punto de inflexión de cualquier etapa, de cualquier proyecto en el cual se encamina una idea. Si pasa esa esperanza que tiene la gente que trabaja en el proyecto, esa barrera que nosotros le vamos a poner en el anteproyecto, que es la rentabilidad mínima que esperamos de ese proyecto, se sigue con la ingeniería de detalle, que es la formulación definitiva del proyecto. Esto a grandes rasgos es, digamos, las etapas por las cuales ya ven que hablar de proyecto como si fuera una palabra sencilla no es tan sencilla por el trabajo que involucra, la cantidad de gente y el trabajo que involucra. Específicamente está ahí señalizado que es el trabajo que van a hacer ustedes, diría, el perfil del proyecto, que es cuando ustedes fundamentan su idea, y el anteproyecto es el trabajo que van a hacer ustedes en el trabajo intensivo final, o el proyecto, digamos, la palabra que usamos nosotros de resumen. No van a hacer la ingeniería de detalle, porque llevaría involucraría más personal y otras especialidades de otras carreras. Bueno, a título informativo está esa filmina, es un proceso integrado de varias fases consecutivas. Como vuelvo a decir, la filmina se condensa en 3 etapas. Una es la preparación o formulación de la idea, su evaluación es esa etapa de anteproyecto, y la ejecución o la ingeniería de detalle. Todas las etapas están íntimamente relacionadas, como bien lo dice ahí, y la preparación misma por ello consta de una serie de medidas independientes con objeto de convertir aquella idea primigenia en un proyecto de negocio rentable. A eso se refiere. Ahí habla de algunas etapas que quizás no estén involucradas en las que nombramos necesariamente, pero por ejemplo, identificación de la idea, selección preliminar, formulación, son algunas de las cuestiones que nosotros deberíamos analizar en la preparación del proceso. En selección preliminar, porque puede haber varios materias primas que me pueden estar dando el mismo producto. Puede suceder eso, puede suceder. Y entonces tengamos que tomar una decisión en base a la disponibilidad, a la calidad, al precio unitario de esa materia prima, porque va a impactar en la rentabilidad, lógicamente. Entonces esa selección preliminar tiene importancia en cuanto a la selección de la materia prima. Y luego, como la formulación en sí del proyecto, que es como una memoria técnica o un dossier, un resumen de... Sí. Disculpa que te interrumpa. No, pero, por favor. O sea, usted dijo que selección preliminar es cuando tenés mucha materia prima que llega a un mismo producto, ¿no? Sí, exacto, puede existir esa alternativa. Porque yo soy medio que hoy está Netflix, ¿viste? La serie y todas esas cosas.
y soy medio primitivo con eso. Y mi novia me hizo ver Breaking Bad, una serie que trata de producción de metanfetamina, por así decirlo. Sí, sí, la vi. Y Sí. bueno, el tema es que el tipo usaba metilamina, Ajá, hasta que la metilamina era tan cara o tan difícil de conseguir que decía que él lo podía producir por, otro otro, camino. por otra vía. O sea, es eso, digamos. Es eso, exactamente. Cuando a vos se te pone dificultosa, bueno, a ver, uno debería analizar siempre escenarios posibles que se pueden llegar a presentar. Antes de embarcarte a hacer un estudio que llevaría tiempo, esfuerzo y dinero, vos haces una selección previa de qué está sucediendo en el mercado, qué precio tiene y qué evolución puede tener esa materia prima en el mercado. Entonces, uno a eso apunta cuando uno está haciendo la preparación del proyecto, es decir, elaboración de la idea, evaluación del entorno. Nosotros, yo me refería a macroeconomía, no solo del lugar de residencia del proyecto, sino a nivel internacional, del estudio de mercado, de la materia prima y del producto, se hace de los dos, porque si no, no se puede ayudar a seguir avanzando, estaríamos perdiendo dinero y tiempo. A eso habla con la selección Claro. preliminar. Siguiendo, eso es lo que ustedes van a hacer, lo que estuvo hablando recién, es para eh, que tengan una idea de... nosotros siempre tratamos, lo que está apuntando esta disciplina es que, a ver, siempre es interesante buscar una idea, proyecto que nos guste trabajar. Nosotros le damos la libertad al principio, el camino se hace muy difícil, cuesta arriba y no pueden seguir adelante porque no encuentran una, un camino factible. Bueno, ahí que entramos nosotros a colaborar y podemos aportarle algunas ideas o algunos temas que nosotros le podemos sugerir. Pero en principio siempre el camino tiene que ser, sugerimos nosotros que es interesante que lo inicien ustedes como grupo para ver en qué les gustaría trabajar. Encima van a trabajar en grupo, entonces tienen que estar de acuerdo mínimamente en qué tipo de proyectos se quieren embarcar. El trabajo intensivo comienza con esa etapa que van a empezar después que viene el seminario, a sondear distintos temas que les gustaría trabajar. Nada más que está puesta como referencia de esa aprendizaje. Es un poco más de lo mismo, pero de otra forma, con otra mirada, que sí, que es lo que nosotros deberíamos hacernos como pregunta cuando estamos buscando una idea, proyecto, el cómo, qué buscamos y por qué. Son las preguntas básicas que se hacen cuando uno, y puede haber alguna más, lógicamente, cuando nosotros estamos buscando una idea. Si el cómo son los insumos, los posibles insumos, materia prima que vamos a necesitar, las actividades que involucran transformar ese producto, esa materia prima en producto, que lo que buscamos es decir cuál es nuestro objetivo de ganar dinero, es transformarlo en un producto que nos dé alguna rentabilidad y analizar efectos directos, que es el resultado final del proyecto, es decir, qué ganancia puede haber, y por qué impacto, o sea, dónde va a impactar, en qué tipo de mercado va a impactar o en qué necesidad va a impactar, ya sea un producto final o un intermediario que lo puede estar necesitando una industria. En definitiva es un cuadrito, una forma de estructurarse mentalmente de cómo buscar una idea. Bueno, ahí van a ver distintos proyectos de inversión. A modo de ejemplo, por supuesto, instalación de una planta totalmente nueva,
elaboración de un nuevo producto en una planta ya existente, puede ser un área dentro del mismo proceso, utilizando materias primas o productos intermedios del proceso para elaborar un producto nuevo. Eso sí es también es parte de lo que de un trabajo de proyecto de inversión. Ampliar la capacidad instalada también significa elaborar otros proyectos o la creación de subsidiarias o plantas que puedan colaborar con la producción. Son tipos de proyectos de inversión. Sustitución de equipamiento o de instalaciones por obsolescencia, ya sea porque su tecnología ya se ha modernizado y nosotros hemos quedado atrás, entonces involucra el estudio de un proyecto de inversión. Otro tipo de proyecto de inversión, como ejemplo, puede ser la implantación de capacidad para prestar servicio, es decir, algún servicio, por ejemplo, supónganse que nuestra industria ocupa demasiada agua, y millones de metros cúbicos de agua, hay varios tipos de industria, lo que se puede hacer es vender ese servicio de agua, una vez tratada, por supuesto, a un municipio o a un pueblo cercano, involucra todo un proyecto de inversión. Bueno, ahí esa filmina se la puse como algo más, digamos, al estilo nuestro de ingeniería, es las etapas por las cuales pasamos, y plantea un sino, un rombo de sino, para si avanzamos sí o no. Si la idea es buena, si el entorno macroeconómico es favorable, se analiza y si pasa, se hace el perfil se refiere a la formulación en 5 o 6 páginas de la idea del proyecto. Se elabora el proyecto prefactibilidad, y cuando habla de factibilidad habla de ingeniería de detalle. Ese sería la etapa de preinversión. ¿Por qué preinversión? Porque lleva tiempo y dinero y esfuerzo de capacidades humanas, es decir, de varias producciones, no solo la nuestra. Y está el cuadrito de que si no pasa, espera alguna alternativa o un momento adecuado. Quizás pueda llegarse a ciertas etapas de ese cuadrito de preinversión y quedar en stand-by, como lo sé decir yo, hasta que haya una mejor oportunidad. A veces sucede, hay carpetas de proyecto de muchas empresas que quedan en stand-by porque no existen las condiciones adecuadas para que se siga avanzando en el proyecto. Por supuesto, después viene la etapa de inversión, que viene la de ingeniería de detalle aplicada, es decir, ingeniería de detalle aplicada, y la construcción y montaje, que es la ejecución de la planta, con la consecutiva, como ven ahí, operación que involucra la puesta en marcha, la puesta plena en funcionamiento. Todas esas pruebas que están dentro de la construcción, montaje y puesta en funcionamiento. Entonces, es un gráfico más ilustrativo de lo que las tareas que puede involucrar un proyecto de inversión, más en ingeniería química y en ingeniería alimentaria. La anatomía de cualquier proyecto que involucra típica o en ingeniería, bueno, son las etapas que siempre van a encontrar en cualquier diagrama de flujo. Un área de almacenamiento o de recibo de materia prima, una etapa en la cual se debe preparar, a veces sí, a veces no, dependiendo de cómo llegue la materia prima, si hay que sacarle algo, si hay que prepararla, si hay que purificarla.
para después entrar a la etapa de transformación, que siempre en cualquier, o área de transformación, en cualquier diagrama de flujo van a encontrar una zona donde van a identificar la zona de transformación del producto. Por supuesto, después viene la etapa de purificación, porque a veces los productos de cualquier etapa de transformación pueden salir en forma impura, en la cual vamos a tener que desarrollar varias etapas de separación de su producto o desecho o recircular, que puede ser recirculación, puede ser de insumos o materias primas que no han reaccionado, entonces nos conviene reciclar porque si no estaríamos perdiendo dinero. Luego de la separación, una etapa más fina de purificación del producto, y por último, en cualquier etapa o diagrama de flujo van a encontrar un almacenamiento o un stock o un área en un diagrama de una planta industrial, un área dedicada al almacenamiento porque tiene su propia historia, porque tiene que tener condiciones, supónganse en alimentos, tiene que ser por lo general refrigerado el producto. Bueno, eso significa toda una logística e ingeniería adecuada para que el producto siga manteniendo la calidad, o en la industria química a granel, en bolsa o en toneles, y es decir, de la forma en la cual va a salir el producto. Por eso el almacenamiento no solamente involucra el stock, sino el envasado, y entonces eso involucra toda una logística e ingeniería adecuada. Para lo último, las ventas. Pero las 6 etapas que están nombradas en esta filmina, digamos que la van a encontrar en la anatomía de cualquier diagrama de flujo. Una zona, cada una de estas zonas la van a encontrar y identificar. Bueno, esto para que tengan una idea, el desarrollo de un proyecto lleva todas esas cuestiones que tienen que ver con no solamente buscar el desarrollo o la factibilidad de llevar a cabo la idea que uno tiene de un producto, sino también las dificultades o la falta de información que puede haber, como dice la filmina. Cuestiones que tienen que ver también, nosotros nos vamos a tener que abocar a ver cuál es la legislación vigente o las normas en referencia al tipo de industria que vayamos a encarar o procesos festivos. Disponibilidad de equipamiento, a veces puede llegar a ser crucial el tema de la disponibilidad de equipo o el tiempo que puede llevar a cabo el desarrollo o el armado de un equipo, que hay veces que en el país no existe la tecnología para armar un equipo y tengamos que buscar colaboración en algún país para poder desarrollar el equipo. Economía a escala, es decir, es uno de los temas los cuales van a tener que evaluar, es decir, en base a la información que nosotros podamos recoger, qué capacidad de producción se está refiriendo a economía de escala. Se refiere a la capacidad de producción que vamos a elegir, no solamente para apuntar al mercado interno, sino con proyecciones de mercado externo. Y por supuesto la última es la evaluación económica, que en el anteproyecto es muy simple. En realidad no es tan simple porque hay que buscar varios datos, pero bueno, en relación a la ingeniería de detalle es simple, y analizar si esta relación beneficio-costo, que es lo que buscamos, sea la más grande posible. Bueno, ahí está puesto para que ustedes lo lean nada más, son antecedentes, ideas básicas del proyecto, es decir, qué es lo que abarcaría la idea, proyecto de cualquier emprendimiento que quieran ustedes enmarcar o estudiar o hacer el trabajo. Bueno, habla de la ubicación del proyecto, objetivo del proyecto, producto, digamos, del producto, subproductos que pueden haber, si tienen valor o no económico, si le podemos sacar
algún valor económico, políticas industriales y económicas que puedan ver en el entorno industrial, indicar diferentes regiones geográficas en las cuales es conveniente la ubicación estratégica del proyecto cuando se lleva a cabo. Nada más que está para que tengan idea cómo se elabora o qué ítem para tener idea de cómo se elabora una idea básica de un proceso. Bueno, ahí tienen distintas herramientas que nos pueden llevar a ayudar a buscar esa idea, bancos de datos internacionales, patentes, bibliotecas científicas, artículos, papers de investigadores que hayan desarrollado alguna parte del proceso o hayan mejorado alguna parte del proceso. Eso también sirve como información. Las patentes en sí, de que algunas, como son la española, la de Estados Unidos, algunas patentes, agencias que engloban las patentes, tienen posibilidad de entrar, la OMPI también, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Datos de experimentación, si lo hubiera, quiere decir que haya experimentado alguna condición de trabajo distinta o otra materia prima para obtener el mismo producto que nosotros nos interesa. Bueno, un poco de imaginación y asociación, que es la inquietud que nos aboca siempre a los ingenieros. Siempre buscamos alguna solución a algún problema que se nos presenta. En este caso es una idea, a ver qué vuelta de rosca le podemos encontrar para que sea real o se pueda llevar a realidad. Siempre en el estudio de mercado está involucrado ese tema del análisis y sustitución, es decir, se produce o no produce en el país y qué ventaja competitiva podemos llegar a tener si lo producimos. Y el tema de perspectiva tecnológica es un tema que es más complejo que lo que antecede a esa definición o a esas dos palabras. Involucra el entrecruzamiento de datos, no solamente de lo que está publicado, sino de lo que está en vías de ser publicado, a veces en redacción y a veces en experimentación, es decir, o de producción. La perspectiva tecnológica es un estudio, una rama de la, digamos, de la evaluación de la propiedad intelectual, que involucra el cruzamiento de información no solamente de los países que están más desarrollados y lo están produciendo, puede ser un producto que nos interesa elaborar, o que esté en etapa de investigación. Entonces, la perspectiva tecnológica lo que hace, cruza información de todo lo que en la actualidad se está trabajando en el tema. Para ser un poco más claro con respecto a cómo se elabora, cómo se trabaja una perspectiva tecnológica, en realidad se sustenta en unos motores de búsqueda que no son baratos, a veces puede llegar a salir, como la base de datos Thomson, por darle un nombre, hay muchas que brindan servicio para hacer informes de perspectiva tecnológica y que pueden rondar los 30.000 o 45.000 dólares anuales para poder hacer uso de esa base. Esa base de información lo que me ayuda es a elaborar informes que no solamente tiene datos de mercado, tiene datos de productores, tiene datos de materias primas, tiene datos de investigadores que están realizando el tema. Entonces, es muy compleja y completa la información que tiene esos bancos de datos, que uno puede elaborar informes de perspectivas tecnológicas en referencia a si tiene viabilidad o no esa idea. Nosotros lamentablemente no podemos hacerlo por una sencilla razón, que es económica.
Así que, pero existe eso, muchas grandes empresas contratan el servicio de estas bases de información como Thomson, creo que se llama Thomson. Hay otras que no me acuerdo en este momento, en los cuales uno puede elaborar informes de perspectiva tecnológica. Eso sería como el, el informe mucho más certero de que podríamos tener de esa idea. ¿Va a servir económicamente a los fines que buscamos? ¿Nos va a dar beneficios producirlo? Bueno, con el informe de perspectiva tecnológica se puede hacer mucho más cercano a, casi al 100% de seguridad de que va a tener o no posibilidad de esa idea. Luego, como desarrollo preliminar de la idea, lo que ustedes van a hacer y que se lo pueden hacer, es cotejar informaciones existentes en los bancos, ya sea de biblioteca de la CICIC, que tiene muchísima información, y de las instituciones gubernamentales en cuanto a estadística de producción. Bueno, hay un sinfín con el agregado de nueva información, de estado de la técnica, se refiere al estado de la tecnología, a eso se refiere, o antes se llamaba el estado del arte, ahora se denomina estado de la tecnología. Al final de la página del entorno que tenemos nosotros, o en el medio, no me acuerdo, hay un archivo en los cuales, o varios archivos, en los cuales los guía en cómo buscar información. Sobre todo cuando desarrollan o tienen una idea muy primigenia de lo que quieren hacer o quieren marcarse hacer el trabajo final, hay algunos tips, esos para que ustedes empiecen a buscar ideas. Perdón. Bueno, después habla de convalidación experimental, es decir, si hay algún grupo de investigadores ha publicado que ese estado o esa tecnología se puede llevar a cabo. Bueno, después habla un poco de benchmarking, es decir, el proceso mediante el cual se recopila información y se obtiene, puede llegar a ver, no es totalmente real, o sea, que encuentren nuevas ideas, mediante comparación de algunos competidores o posibilidades del mercado. También pueden analizar o hacer eso sí, pueden hacerlo en el estudio que van a hacer ustedes, en el trabajo final, un análisis, puede decir, de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y la amenaza. Es una sigla que significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza, que puede tener la idea de proyecto, eso se puede hacer. Y bueno, después por último, que es digamos, la justicia del postre, como le dije, es la investigación de perspectiva tecnológica. Existen en el país algunas, contadas que estudian, por ahora son muy pocos, es una rama que está en desarrollo, que ofrece servicios de investigación perspectiva tecnológica en el país. Cuando acá hace referencia a la famosa palabra, tiene años esta palabra, nicho de mercado. Es decir, no creo que ahora no le dice nicho, sino porque es una palabra un poco fea, digamos, oportunidad de negocio, más que todo, más que nicho de mercado, o como algunos autores por ahí escriben en la bibliografía, agujeros negros del mercado, es decir, que no existe nadie que lo pueda ocupar y que lo esté ocupando, y entonces, bueno, se detecta una necesidad o una oportunidad de negocio. Necesidad desde el punto de vista del mercado y una oportunidad desde el punto de vista del negocio.
puede haber de mercado o tecnológico, es decir, desarrollar una nueva tecnología es lo más específico que atañe a nosotros, es decir, buscar la forma de elaborar el mismo producto con otra tecnología, y siempre el objetivo va a ser buscar el menor costo económico. No vamos a buscar desarrollar una tecnología que salga más cara y por ende le quede un valor agregado al producto mucho menor. Entonces la idea sería, con respecto a encontrar ese nicho tecnológico, es buscar una tecnología que baje los costos y de esa manera haga mucho más atractivo el desarrollo o la transformación de esas materias primas. Bueno, ahí como fuente de información lo van a ver en la filmina. Ahí va, bueno, ahí habla una base de datos privada, Gnosis, es una página web, Gnosis, como no, que antes hace, sí, bueno, cuando apareció ofrecía hasta 3 informes de búsqueda de datos de importación y exportación de productos con nombre y apellido de las empresas y cantidades y montos importados o exportados. Pero ahora no, ahora hay que pagar para poder obtener informes. Es una empresa argentina que no solamente ofrece ese servicio, sino otro tipo de evaluación de mercado y todo lo que tenga que ver con la averiguación de información en lo que respecta a ventajas y desventajas del producto, eh, en cuanto a la oportunidad de negocio. Otra fuente de datos que puedan tener para buscar esa idea es las páginas que permiten ver las patentes, algunas puede ser la española, creo que la alemana también, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también permite. En nuestro país se llama el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ahí lo ven la FDA permite por lo menos ver que está normalizado en cuanto a la administración de la FAO, en cuanto al tema de alimentos, en qué estado está, cómo se elabora, qué condiciones debe cumplir. La FDA es la agencia americana de alimentos y drogas que regula lo que está permitido y lo que no. En nuestro país el ministerio no es el ministerio, sino ANMAT, que es la Agencia Nacional de Medicamentos, y también maneja el tema de alimentos y medicamentos. La librería británica, la enciclopedia Ullman, que permite por ahí, tiene una página web, la Ullman es una enciclopedia alemana, que engloba distintos procesos industriales. Eso es interesante de buscarlo, porque da una idea de los distintos diagramas de flujo. La biblioteca CCIT electrónica no brinda esa facilidad, pero brinda en qué estado de la técnica o del producto está el tema en cuanto a cantidad de artículos y de investigadores, qué es lo que ha investigado. Bueno, esas son para darle una ayuda en cuanto a lo que nosotros podemos acceder sin necesidad a tener un costo económico. Puede haber algunos centros aquí en la región o en el país que estén investigando algunas ideas de sus proyectos que también pueden colaborar con ustedes y enviándole un mail pueden mandarle los artículos publicados. Eso es fácil. Hay veces que hay artículos de temas interesantes en la biblioteca de CSIC que están protegidos, o sea que había que abonar algo. Pero bueno, ahora se está, con el tema de la pandemia, o sea, se tenía acceso fácil dentro de la facultad, en cualquier lugar de la facultad, uno se instalaba con su notebook y ingresaba
a la red de la universidad y podía acceder a bibliotecas, sí, que ahora lamentablemente no. Aquellos que necesiten buscar, lamentablemente no dejan a los profesores, no a los alumnos. Yo los puedo ayudar, eso, puedo hacer una búsqueda rápida de algún tema que le interese y puedo recopilar algunos artículos y enviárselos. O sea que lamentablemente con esto de la pandemia no nos podemos trasladar a las facultades o a las bibliotecas que antes se podía y podía acceder sin ningún problema a la biblioteca de SIC. Tiene más de 1 millón, no sé, creo que es millones de artículos en su biblioteca para poder acceder y ver qué información hay con respecto a cada uno de los temas que les puede interesar. La Organización Mundial de la Salud, la Oficina de Patentes de Estados Unidos también está nombrada ahí, que pueden accederlo, por supuesto en idioma inglés. Y bueno, eso es una idea para guiarlo en la búsqueda de temas que le pueden llegar a interesar. Hay consulta especialistas en la temática. Nosotros tenemos muchos especialistas en nuestra facultad y en otras facultades, y bueno, y en otros institutos, que puede ser que estén desarrollando o investigando el tema que se los pueda consultar. También es una manera de encontrar información respecto al tema que nos interesa. Bueno, ahí habla, vamos a ser claros, porque siempre tengo la misma pregunta en los exámenes. Nosotros este tema lo tratamos casi tangencialmente porque no es un tema que nos compete, es un tema legal, el tema de las modalidades de transferencia de tecnología. Como pueden ver ahí en la transparencia, existe la modalidad de patente, regalías, know-how, compra directa, contratos como franchincing, que directamente son cuestiones legales, porque atañe al comprador de la tecnología o al que quiere alquilar la tecnología sin tener necesidad de desarrollarla. Es decir, si alguien la patentó como propiedad intelectual a un proceso tecnológico, que es lo que nosotros nos aboca en el trabajo intensivo final, existe esas modalidades. Nosotros le damos información a título informativo, pero no es un área que nos compete como área de incumbencia. Sí, que tengan idea que existen esos tipos de contratos. El de patente se refiere a la propiedad intelectual, ya sea de un modelo, de una marca, de un área de un proceso o de un proceso entero. Puede ser el patentamiento de un nuevo producto. Todo eso involucra la patente. A diferencia de las regalías, bueno, hay distintas formas a ver, si yo necesito esa tecnología y está patentada, la forma de contratarla son adquiriendo la patente, que significa un volumen de dinero inimaginable, si es de un proceso, para hacer el monopolio de la producción de ese producto. O si no, las otras alternativas, que son las más usadas, son las regalías, o royalty, como se denomina a nivel internacional, o leasing, que es el alquiler del uso de la tecnología, y las regalías, o royalty, es también el uso de la tecnología, pero con el pago de un porcentaje de las ganancias en base a la capacidad de producción. Es decir, esas regalías me dan la posibilidad de usar la tecnología, pero yo al mismo tiempo al dueño de la patente le tengo que pagar un porcentaje de las ganancias que yo tengo. Y eso va en relación directa a la capacidad de producción. Si yo la aumento, esa regalía va a aumentar. El leasing, que es lo más común y lo que más se usa, es el alquiler de la tecnología. No está atada a la capacidad de producción y solamente tiene el derecho de uso de la patente, el derecho de uso de la patente de la tecnología, con derecho a
entrar en una lista de opciones de compra, es decir, opciones de compra de la patente. Es decir, si a mí me va bien con el desarrollo del producto, a mí me conviene apuntar al leasing, que es el alquiler del uso de la tecnología, que es un abono anual, no es mensual. En cambio, regalía es abono en base a la capacidad de producción, es una desventaja. Casi que patente y regalía están un poco ahí compitiendo, pero el leasing es la forma de contratar más común. Está bien, las regalías y el leasing tienen la opción de compra a patente, todo depende de cómo marche el negocio, pero el leasing me da la libertad de que al año yo no me... Eso se hacen contratos anuales, no se hacen por más tiempo, de tecnología estamos refiriéndonos, y el leasing no me permite pagar una suma de dinero, un abono mensual por el uso de la tecnología, y si quiero cambiar de tecnología, dejo de usar ese tipo de contrato de tecnología. El know-how está apuntado al conocimiento que pueden tener unos pocos fabricantes de un tipo de producto y que no lo publican, o sea, no está publicado la fórmula, cómo ser. Ustedes, el caso más típico es la fórmula de, si bien está el proceso, la fórmula de la Coca-Cola o la del Fernet Branca, que no hay un sin igual, son típicos, o sea que no hay una cuestión dentro del conocimiento del proceso que no se conoce, solamente lo conocen poco. A eso se refiere con know-how. La compra directa es cuando ustedes compran una planta llave en mano, es decir, hay grupos económicos que no quieren renegar con la idea del proyecto, renegar con el anteproyecto, la ingeniería de detalle, todo eso es tiempo y dinero y deciden comprar la planta llave en mano. Muchas empresas deciden hacer eso. Alfa Laval tiene un ejemplo de planta llave en mano, como ser la de plantas de UHT, de leche fresca, a convertirla en UHT, pausterizada por largo tiempo, o sea, tiene mayor periodo de venta, fábricas de llave en mano de planta de elaboración de jugo de naranja. Alfa Laval tiene ese sector comercial, también vende llave en mano. Muchas empresas y le venden el equipo, toda la planta ya montada, como listo, como para nosotros ir con la llave a abrir, le ponen la producción. Existen también otras empresas que venden plantas llave. Y lo de franchising es el tema de comprar un modelo de negocio. Es decir, ¿qué se refiere con eso? Las famosas, pero es más que todo para el mercado, no para el mercado tecnológico, está apuntado esa forma de contrato para mercados minoristas. Es decir, usted compra la fachada y el interior corresponde a un modelo de negocio. McDonald's, heladerías de cualquier tipo, Lagrido, Benetton, tienen ese tipo de contrato, por darle un ejemplo, donde compran no solo la forma del negocio, sino la forma en cómo la van a vender, la forma de vestir, la forma de repartir el producto, los logos, la cartelería, la publicidad, todo responde a un modelo de negocio del que es dueño de la idea. Aquí en ingeniería no se trata, pero de todo esta filmina, ese modelo sistema informativo, no es un área que nos compete como incumbencia, sino para que tengan idea de lo que tendrían que pagar, porque pasa a ser una cuestión de capital de trabajo. Es decir, este tema va a incidir o impactar en el capital de trabajo porque va a ser un costo. En realidad es un activo, la patente es un activo. Si yo tengo la propiedad, es una inversión fija, pasa a ser una inversión, es un activo fijo.
como la de los equipos. Entonces pasa a ser parte integral de la inversión fija. Eso sí tenemos que tener en cuenta porque tenemos que ver dónde va a ir a parar los costos que involucra estos modelos de negocio o estos modelos de contrato de tecnología. Dicho esto, lo anterior fue a título informativo el tema de la modalidad de trabajo. Lo que más nos interesa a nosotros es la clasificación de los distintos tipos de industria que puede haber, porque hay varios, no es una sola. Por el tipo de materia prima, por el tipo de industria, como lo pueden haber, ahí habla del tipo de materia prima, agroindustria, es lo que conocemos nosotros habitualmente y lo hemos escuchado mucho, por el tipo de industrias químicas, petroquímicas, alimentarias, farmacéuticas. Según el tipo de industria, puede ser primaria, que son generalmente las extractivas como la minera o la petrolera, manufactureras, que son las que elaboran productos finales listos para consumo, es decir, la fábrica de aceite, de motores o de aceite para comestibles ya embotellados. A ese tipo de industria se la denomina manufacturera, ya listo para consumo, no a granel, en definitiva no es a granel. Y por último, el tipo de industrias de servicio, como son consultoras de ingeniería, de evaluación de ideas, proyectos, y dos palabras que la vamos a ver más adelante, ahora aparecen aquí en esta filmina como commissioning, pre-commissioning, que en realidad son específicas áreas de trabajo de los ingenieros, en el sentido de que commission es la construcción y montaje es la real construcción y montaje de la planta, y pre-commission es la etapa previa, por eso se habla de pre-commission, es la etapa previa en la cual el contratista, que de alguna manera se compromete a realizar la instalación de la planta industrial, se compromete a la tarea que tiene de pre-commission es elaborar el grupo de trabajo, es decir, lo que se van a encargar precontratar o subcontratar gente que haga soldadura, gente que haga instalación eléctrica, gente que haga o empresas que hagan instalaciones de instrumentación y control. Entonces los agrupas y establece el grupo de subcontratación y establece el grupo que va a llevar a cabo con etapas, tiempos estipulados, llevar a cabo la etapa de commissioning, que es la construcción y montaje. Pero lo vamos a ver más adelante porque es un tema que vamos a ver más específico más adelante. Clasificación, seguimos con la clasificación del tipo de industria, que puede ser por el tipo de trabajo, sea manufacturera, por stock, que generalmente por stock puede ser estacionales, como las agroindustriales, o por razones de mercado, que a veces en ciertas etapas del año se consume más, es una razón de mercado, que en otras entonces se estoquea y se vende en ese tiempo. Por la forma de trabajo, que puede ser continua o discontinua o semicontinua. Continua se denomina que trabaja 24 horas al día, 365 días. Semicontinua o batch, que son términos muy parecidos, son que producen por lote, es decir, por determinada capacidad. La clasificación según la economía de escala, se le refiere, cuando habla de economía de escala, se refiere a qué capacidad de producción anual se está apuntando. Existen las familiares, las artesanales, que son capacidades casi ínfimas, las pymes y por supuesto las grandes. Y segundo, como sexto, ahí está puesto según lo que brinda, si es servicios o bienes. La que nosotros destacamos como clasificación de tipo de industria es basada en el tipo de producto. Y aquí vamos a hacer un
un paréntesis, nos vamos a dedicar más a este tema y porque lo que manejamos durante todo el curso es este tipo de clasificación que habla de las 4 categorías en base al tipo de producto de las industrias, o sea, commodity, pseudo commodity, química fina o química liviana y especialidades químicas. Vamos a entrar más específicamente al tema, perdón. Y bueno, en realidad lo que tienen que ver ustedes ahí en esa gráfica es, lo que van a ver es el precio unitario en función de la capacidad de producción en unidades por año, y en el extremo izquierdo van a ver que hay una E en la gráfica que apunta a las especialidades químicas o especialidades medicinales, que son las que generalmente se fabrican en pocas cantidades porque tienen un alto valor agregado. Y no, a ver, aparte tiene otro, ¿por qué se fabrica poco? Vamos a pensar esto. Las especialidades químicas o farmacéuticas se fabrican poco porque se utilizan poca cantidad en el uso que se le va a dar. Son pequeñas, entonces no tiene sentido fabricar gran cantidades, toneladas y toneladas, porque el fin último es utilizar una pequeña parte de ese producto, de la especialidad, en el uso final. Entonces no tiene sentido fabricar grandes cantidades, entonces involucraría muchos costos inútilmente. La otra ventaja que tiene es que tiene un alto valor agregado por unidad, y ahí lo están viendo. A diferencia del producto que le sigue, que son los de química fina, que puede ser de aromatizante, colorante, todos aditivos que pueden ser mejoradores del producto o de alguna manera mejorar la calidad o la funcionalidad del producto. Por ejemplo, en algunas pinturas se necesitan algunos aditivos de color que sean más duraderos, que no reaccionen con la luz solar y su color dure. Entonces, son aditivos especiales que se usan en cantidades intermedias, pero sigue siendo alto su valor por unidad. En la industria alimenticia son los aromatizantes, los colorantes, los aditivos de textura para mejorar las texturas, como el WPC, que es el concentrado proteico del suelo. Son productos intermedios, pero al fin y al cabo participan en la unidad final del producto en pequeñas cantidades. Es decir, no se necesita fabricar grandes cantidades. La conclusión que nos queda de esto es que la escala de producción de las especialidades químicas o farmacéutica y la de química fina son de escala batch, porque no tiene sentido fabricar grandes cantidades. Entonces, como consecuencia, nos está dando la economía de escala por el tipo de producto. Ya tenemos una clasificación por economía, debido al producto y a la utilidad del producto, al fin último del producto, es que la economía de escala es batch o semicontinuo. En cambio, si vamos a la parte inferior de la gráfica, van a ver que aparecen las pseudo commodity y las commodity. ¿Qué sucede acá? Que el precio por unidad en el mercado es muy bajo, o relativamente bajo, como la pseudo commodity. Entonces, para que la industria o de esos productos sea rentable, tiene que tener una gran economía de escala. Ahí lo están viendo, a diferencia de los otros productos, esos tipos de productos, pseudo commodity, tienen que tener una capacidad de producción mucho más elevada que las anteriores. Siguiendo, productos de química liviana y de especialidades químicas o farmacéuticas, podemos ver a los fármacos, los aromatizantes, colorantes, fragancias, aditivos para alimentos como ser mejoradores de la textura o de la esponjosidad, o llámese levadura, aditivos para mejorar la emulsión de cualquier preparado,
que mejore la presencia de la textura en el producto, aditivos también para aceites, a veces de combustibles. Hay muchos aditivos que se agregan para mejorar su funcionalidad, ¿no? O sea, al aceite bruto se le agregan ciertos aditivos para que colaboren en el funcionamiento, eso en ingeniería química. En cuestiones de ciertos explosivos, son muy característicos, no está hablando de la generalidad, sino de algunos. Catalizadores para algunos tipos de reacciones necesitan ser muy específicos. En la cuestión de agroquímico puede ser plaguicidas y herbicidas que se usan en pequeñas cantidades diluidos, ahí va el hecho, y bueno, aditivos para plásticos, lubricantes, son típicos ejemplos de química liviana, colorantes, como ya había dicho, o aditivos industriales que pueden ser de uso para textiles, es decir, mejorar la vida útil de la tela, mejorar su textura final, cosméticos, detergentes con cierta característica limpiadora, siempre tienen algunos aditivos agregados. Ahí pueden ver una gráfica de las 4 tipos de industrias que nosotros por producto conocemos o que vamos a trabajar en el curso. Las commodities, algunos ejemplos, las pseudo commodities, como ven ahí, bebidas gaseosas, anticongelantes, intermediarios de producción, química fina, todas las vitaminas, entran ahí especialidades medicinales que tienen un fin específico, colorante, mejorador de la textura del alimento, para dar una idea más amplia, tipos de acero específicos, que la característica es que se usan pequeñas cantidades por uso de unidad final, y las especialidades medicinales o químicas, farmacéuticas, pesticidas, acero especial. Como ven en el eje vertical van a ver que habla de producción anual y hay una diferenciación entre commodity y pseudo commodity y especialidades química fina y especialidades farmacéuticas o químicas, que la capacidad de producción es alta allá arriba y abajo es baja. Y abajo ven un término de grado de diferenciación. En realidad es un grado que me permite diferenciar los tipos de productos. En realidad lo que se busca con ese índice de diferenciación es rankear los tipos de productos. Lo mismo van a ver en esta gráfica. En el costado izquierdo van a ver el precio por unidad. Una de las formas de catalogarlos o diferenciarlos, mejor dicho, las commodities o commodities de los productos de química fina o de especialidades químicas, llámese esta farmacéutica o no, es el precio por unidad, es decir, las commodities o commodities no puede, bueno, está desactualizada por esta gráfica, pero data de varios años atrás, y en el contexto del mundo que nos encontramos viviendo, las commodities o commodities andan alrededor de los 6 o 7 dólares por unidad, por kilo, unidad, kilo, metro, cúbico o litro, a eso se refiere por unidad. Fíjense que las de especialidades o de química liviana están por encima de 10 dólares la unidad, o sea, mucho más de 10 dólares, creo que por darle una medida, una orientativa, está por encima de los 20 dólares la unidad, ya sea kilo, litro, metro. Y como contrapartida de esa gráfica, en el lado opuesto del precio por unidad, ven la valoración de la capacidad de la producción, o sea que a medida que nos deslicemos hacia abajo, aumenta la capacidad de producción. Y el índice de diferenciación tiene en cuenta muchos parámetros, es una cuestión de
que es lo que ahora vamos. Para dar dos grandes grupos, química pesada, nos llamamos a las industrias de commodities, pseudo commodities, de química liviana, a las especialidades químicas o de química liviana y especialidades químicas, la denominamos química liviana. Y lo que ven ahí es la diferencia entre química liviana y química pesada. Fíjense que en commodities o commodities las grandes se manejan grandes volúmenes de producción, las plantas son específicas, las inversiones son grandísimas, arriba de los 20, 30 millones de dólares por planta. En el cambio en química liviana el volumen de producción es pequeño, por orden de diferenciación, son plantas multipropósito, que quiere decir que con arreglos diferentes en la misma planta se pueden producir varios tipos de productos, o manejando distintas materias primas y el mismo reactor puedo fabricar distintas, de acuerdo a las condiciones de trabajo, puedo fabricar distintos productos. La inversión es moderada en química liviana, es decir, se habla de 1, 2, 3 millones de dólares, o a veces menos. Tiene alto contenido de conocimiento, a eso se refiere con know-how. Es decir, hay un alto grado de experimentación, siempre en química liviana y en química fina. En cuanto a la tecnología, las industrias de commodities tienen alto contenido de ingeniería, condiciones de proceso a veces severas, porque pueden ser altas presiones, 100 atm, por dar un ejemplo, temperaturas de 900 grados centígrados para llevar a cabo una reacción. Son realmente condiciones severas. Es una forma de diferenciarlo, y después la diferenciación en cuanto a la comercialización. Fíjense que en la commodity, como pueden ver acá, el flete es uno de los grandes problemas que tienen las commodities y pseudo-commodities, porque tiene una fuerte incidencia en los costos. Entonces, una forma de reducir esa fuerza y esa fuerte incidencia en los costos es tratar de ubicar el tipo de industria de commodities cerca de la materia prima o cerca de los mercados donde se va a consumir en mayor parte. De esa manera estaríamos reduciendo los costos de flete que tienen gran incidencia. Tengan en cuenta que las materias primas en una commodity o commodity pueden llegar a tener en función del costo final una incidencia del 80 al 80%, entre el 60 y el 80% del precio final del producto. Es decir, la materia prima es un punto muy sensible en el tema de los costos en cuanto a la rentabilidad del proyecto y a la elección de la capacidad de producción. Siguiendo, bueno, lo que le quería decir también, y estábamos hablando del índice de diferenciación, es un índice que se usa relativamente poco porque, bueno, en realidad se usa, pero no tanto, lo que me permite diferenciar los productos de acuerdo a su utilidad o su uso, o su espectro de uso. Fíjense que los pegamentos específicos tienen un span, digamos, de uso muy acotado, a veces depende del tipo de material que pueden pegar o adherir, y tiene un alto índice de diferenciación precisamente por eso, por el alto uso, por la especificidad de uso. En cambio, el sulfúrico participa en muchas reacciones, en muchos procesos, tiene un índice de diferenciación de bajo. Lo que hace el índice de diferenciación se asigna según características del producto, si se vende directamente como materia prima, el grado de especificidad en cuanto a la utilidad, la marca comercial, necesidad de servicios técnicos, tipo de mercado, o sea, el mercado al cual se apunta, también tiene incidencia en esa valoración del índice de diferenciación, y el grado de especificidad del producto, o sea, en cuanto al uso
final del producto. Bueno, algunas diferencias entre química liviana y química base o química pesada, como le decimos nosotros. La característica del precio. Sí, tiene sentido garantizar el precio del proceso, como son grandes volúmenes, volvemos a repetir, precios bajos, relativamente bajos, por debajo de los 10, 8, 10 dólares la unidad. Los procesos son continuos, generalmente son continuos, de las commodities, el cambio, a diferencia de la química fina, son de tipo batch o semicontinuo, como ser las alimenticias, puede ser las fermentativas o semicontinuas, baja capacidad de producción, tienen un alto valor agregado, generalmente química fina de especialidad tiene alto valor agregado, quiere decir que por encima de los costos el beneficio es alto por cada unidad. Después, lo que le decía del tema del análisis FODA, que lo van a poder hacer al principio de su trabajo intensivo final, que habla de las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas, aspectos internos y externos, conceptos de ventajas comparativas. Ventajas comparativas se refieren no solamente al producto, sino a los competidores que las fabrican, en cuanto a la comercialización y a la tecnología que utilizan. Ventaja de localización del proyecto, en cuanto a la ubicación estratégica, en cuanto a aspectos que tengan que ver con la disponibilidad de la materia prima, la cercanía, de la disponibilidad de mano de obra, de equipamiento. Todos esos factores tienen incidencia en el proyecto. Ventaja de conocimiento disponible. Calidad de información en cuanto a las fuentes que nosotros recurrimos, fuentes bibliográficas o fuentes públicas. Problemas de múltiples atributos objetivos. Bueno, eso es, aparte del análisis FODA, ustedes van a poder ir buscando algunos otros aspectos que tienen que ver no solamente con la materia prima, sino con el producto que tienen en la obra. La capacidad de producción es otro de los temas, digamos, casi neurálgico en la entrada, en el trabajo del proyecto. Es decir, tengo que buscar una capacidad de producción. ¿Qué capacidad de producción elijo? Y bueno, todo tiene que ver con el producto que voy a fabricar, con el mercado. Esa capacidad, por ejemplo, es la capacidad estimativamente óptima que me va a dar beneficio. Puede haber varias plantas de distintas capacidades, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que me puedan dar una idea de la capacidad. Generalmente nosotros lo que le decimos a los alumnos es que traten de investigar, a veces se puede, a veces no, de las distintas plantas que existen en el mundo y ver las capacidades que están produciendo y buscar la de menor capacidad de producción, hacer una gráfica en un Excel y hacer una curva de aproximación a esos puntos y buscar el mínimo que me da. Entonces, para tener una idea de dónde está el punto de equilibrio que en economía nos conviene a partir de ese punto producir para obtener el beneficio. A los que ya vieron economía, es decir, los que estamos buscando ese punto de equilibrio a partir del cual el proyecto me va a dar beneficio. ¿Sí? Ahí, como bien dice, nos referimos a aquella capacidad que nos fija el tamaño de la planta, no a la acumulación por stock, no. La capacidad está relacionada con la capacidad de inversión fija en la inversión de trabajo, siempre, y se debe diferenciar capacidad en términos técnicos, que es la máxima capacidad que podemos producir, o sea, el cuello botella, hasta dónde me da la capacidad de la planta que yo estoy proyectando, y la capacidad que me puede aportar los equipos que están trabajando a pleno, y la capacidad en términos de económico, que es el volumen que de producción
con el mínimo costo, aun cuando los equipos o la planta entera no esté trabajando al 100%. Es decir, puede ser una cuestión de la capacidad en términos económicos, una cuestión de mercado dependiendo del momento en que se encuentre produciendo. Puede haber baja demanda, y entonces nos conviene producir poco para no tener que estoquear, y puede haber momentos en el año o en otro año de mayor demanda por otra mayor necesidad, entonces mejorar la capacidad de producción. En realidad, a lo que a nosotros nos interesa es la capacidad en términos técnicos, porque esa capacidad en términos técnicos va a ser limitante de lo que vayamos a producir al 100%, es decir, a quiénes vamos a vender, en qué cantidad vamos a vender, o sea, al mercado interno cuánto y al mercado externo cuánto. Es decir, eso lo tenemos que fijar antes de empezar a armar o trabajar en el proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, hay muchas técnicas, varias técnicas que podemos tomar como herramienta. Bueno, ahí habla más de dice que requieren materias primas nacionales, algunos tips, por ejemplo, para determinar, o sea, qué es lo que debemos enfocarnos cuando vamos a determinar la capacidad de producción, y no tenemos idea de qué capacidad puede tener el proyecto que queramos realizar. Se requiere hacer un estudio de mercado, ya sea mercado interno, mercado externo. Los grupos inversores recurren a consultoras, nosotros no vamos a hacer eso, pero de estas se abocan generalmente sus actividades a si las materias primas son nacionales o importadas, eso lo podemos hacer nosotros. El estudio de diagrama intersectorial, es decir, en referencia a los distintos sectores que participan no solo del mercado de la materia prima, es decir, que buscan esa materia prima porque puede servir para distintos productos, y del el mercado del producto. Si el producto ya está en el mercado, a ver qué capacidades instaladas existen en el mercado, es decir, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Analizar el aumento demográfico, porque eso va a determinar como consecuencia una mayor demanda, entonces si el uso del producto va de alguna manera estar interrelacionado con el aumento de la población demográfica. Datos, ya sea de momento o históricos, que nos permita hacer una extrapolación hacia el futuro, datos de exportación, total o parcial, no solamente del país donde vamos a radicarlo, sino también de países limítrofes, sirve de los consumidores, es decir, de los compradores de nuestra materia, de nuestros productos, quiénes van a ser, en qué cantidades pueden llegar a comprar, para que nos dé información de lo que nosotros vamos a estimar como capacidad de producción, si no navegamos a ciegas. Analizar las curvas de consumo, ya sea el producto a nivel nacional o a nivel internacional, y en definitiva cómo lo vamos a vender, es decir, si lo vamos a vender a granel, si lo vamos a vender a la industria directamente por algún ducto, o lo vamos a envasar en qué tipo de envase, ya sea de tamaño mediano, por unidad o en grandes cantidades, pero en definitiva tenemos que analizarlo, o sea, lo que nosotros vamos a analizar, a quién se lo vamos a vender y de qué forma se lo vamos a vender. Con el estudio de mercado, evaluando todas esas variables, yo puedo tener una idea de la capacidad de producción, o sea, apuntar a qué número va a ser la capacidad de producción de nuestra planta. Hay dos términos que tenemos que diferenciar en cuanto a la capacidad de producción, que es economía de escala. Cuando se habla de economía de escala, se habla de que la empresa principalmente produce a grandes cantidades, digamos que típicamente cuando se habla de economía de escala se habla de commodity, pseudo commodity, es decir, las industrias
de productos commodities o commodities tiene gran economía de escala, quiere decir gran capacidad de producción. En cambio, cuando se habla de economía de alcance, estamos hablando de industria de tipo de química liviana o de química de especialidades químicas, que tienen baja producción por año, es decir, baja capacidad de producción por año, y se refiere a la producción de uno o varios productos. En cambio, en economía de escala siempre hablamos de un solo producto. En economía de alcance también se hace referencia a que los ciclos de producción, porque a veces pueden ser plantas de multipropósito de varios productos, como son de especialidades químicas o especialidades medicinales, que hacen varios productos en varios lotes y de varios ciclos. Entonces, ahí se debe aclarar cuánto se produce por día, por semana, en cuántos ciclos. Y economía de alcance se refiere a las empresas de productos de química liviana y de especialidades químicas. Entonces, es como que nosotros diferenciábamos commodity, pseudo commodity como química pesada y especialidades de química y química liviana como química liviana. Bueno, esta filmina la puse como un esbozo de estrategia, como bien dice ahí, cómo se enfoca o cómo se, digamos, cómo se trata de ver por dónde investigar en cuanto a la existencia de cómo es la realidad del mercado. Se refiere al mercado del producto que apuntemos. Entonces lo que, digamos, como bien dice ahí dice, se extiende desde el vértice a la base, si ámbito geográfico, ahí van a ver que se está viendo que se perfila una pirámide, un triángulo, mejor dicho, la participación en el mercado, no solamente del producto, sino de la materia prima, qué porcentaje podemos obtener de la materia prima, si es muy demandada, liderazgo en los costos, es decir, evaluar los costos de producción, los costos de la materia prima en primera parte, diferenciación en cuanto al producto y poder captar otros mercados, huecos de mercado, o sea, falta de producción en otros puntos del mundo. En cuanto a la comercialización, la estrategia de la comercialización, los productos y a qué grupo van destinados, objetivo de la comercialización, es decir, hacia qué segmento de la población va a consumir o qué tipo de industria, qué segmento de industria lo va a consumir en mayor grado. Por eso habla de objetivo de comercialización, o sea, hacia dónde va a apuntar el objetivo de nuestro negocio, idea, proyecto. La estrategia de comercialización, qué canales de comercialización se va a seguir, dimensionamiento de la comercialización operativa, es decir, quién lo van a llevar a cabo, la gama de comercialización, la medida de comercialización y el presupuesto principalmente que me va a llevar o que va a incidir en los costos de producción. Es decir, los costos de estudio de mercado de comercialización van a incidir en los costos. Bueno, eso es a corto plazo el tema de la capacidad de producción. Hay una forma, esa gráfica que yo le dije, en la que ustedes podrían hacer en la búsqueda de ideas, proyectos y buscar distintas capacidades de planta en distintos puntos del país o del mundo, hacer una curva que los contemple y buscar el mínimo costo a la mínima capacidad, como se puede ver aquí, la mínima capacidad de producción que me dé el mínimo costo. Es una posibilidad,
algo que nosotros le enseñamos a alumnos cuando buscan la idea de proyecto, buscar 4 o 5 puntos, es decir, 4 o 5 capacidades, elaborar una curva que los englobe y con eso detectar una capacidad en la cual el costo sea mínimo. Como para tener una orientación en la selección de la capacidad de producción. A eso apunta esa gráfica. Existe bibliografía, en ingeniería económica se la damos, que muestra, por ejemplo, en esa gráfica, la existencia de datos de algunos tipos de industria, por ejemplo, de algunos tipos de productos, como ven arriba en la industria de la producción de productos como la elaboración de acetona, que me dan datos de trabajo de operación por hora, eh, datos de costo de mantenimiento por tonelada, me da cantidad de vapor, como ven, de energía, kilowatts por hora, BTU por hora, de agua, en galones por hora, que puede estar usando para una determinada capacidad, en toneladas por hora de 100 toneladas de acetona, como pueden ver acá arriba. Fíjense, ay, perdón, me estoy yendo. Fíjense que aquí estoy tratando de usar puntero láser, pero bueno, aquí estoy señalando la acetona, por ejemplo, para una capacidad de 100 toneladas hora, me está dando algunos costos que me pueden dar la idea de relacionarla con la capacidad de producción. ¿Sí? Datos de costos relacionados con la capacidad de producción. A eso se refiere porque de alguna manera nos va a ayudar a determinar que aquí esta tabla está sacada del Peter Timo, es algo que está colgado en el entorno, que me permite poder tener una idea de qué capacidad elegir. Siguiendo, bueno, una forma que nosotros les enseñamos a elegir el tema de la economía de escala tiene que ver con esta fórmula. Esta fórmula es muy típica de estimación de inversión y que está en relación proporcional a la capacidad de producción elevado a un coeficiente de escalamiento. Ese coeficiente de escalamiento, que es n, que lo ven ahí, depende del tipo de proceso industrial, es decir, si es muy tecnológico o muy complejo, ese coeficiente, si es muy tecnológico, o sea que hay mucho know-how, ese coeficiente está muy cercano a 1, y si es muy, digamos, muy común, el proceso, ese n va a disminuir. Pero en definitiva, esto me da la posibilidad de que, de acuerdo a una capacidad estimada que yo pretenda, estimar la inversión fija, que está en relación a Q, que es la capacidad de producción, y K es una constante, y aquí está el N, que es el coeficiente de proporcionalidad, de escalamiento. En un análisis preliminar, y esto lo podemos hacer a corto plazo, en economía se lo enseñamos, que es corto y largo plazo, donde generalmente a ese factor o esa potencia N se le llama factor de escalamiento o factor de economía de escala. Siempre que sea su valor menor que 1, es un factor de escalamiento. Cuando es mayor que 1, se habla de que la capacidad, estamos hablando de commodity, de especialidades químicas o de especialidades química liviana. Si fuera mayor que 1. Si fuera menor que 1, estamos hablando de economía de escala, es decir, de commodity y pseudo commodity. En el entorno van a ver algo que tiene relación con esto,
que habla de cómo relacionar los costos totales con la inversión fija y de alguna manera llegar a una estimación de la capacidad de producción. Bueno, esto es una gráfica que ya le voy a comentar y se la voy a mostrar para que lo vean, y está todo el entorno con cuáles son las formas de evaluar económicamente. Sí tenemos estos datos, como la tabla que mostré, para de alguna manera orientarnos a elegir una capacidad de producción. Esto está a título muy figurativo, no lo tomen al pie de la letra. Habla de economía de escala dependiendo de la capacidad de producción. Cuando habla de deseconomía de escala, está hablando de economía de alcance, es decir, ahí hay, bueno, acá hace referencia a deseconomía porque me empiezan a aumentar los costos en función de que aumenta la producción. Quiere decir que estoy poniendo en juego mayor cantidad de recursos de lo que yo estoy obteniendo. Por eso habla de deseconomía de escala. La economía de escala habla de que a cierta capacidad de producción hay un costo mínimo, y eso en economía se ve. Bueno, en deseconomía de escala habíamos dicho que interviene la cantidad de ciclos, entonces se empieza a complejizar la cosa cuando queremos de alguna manera estimar la capacidad de producción en economía de alcance, porque tenemos que tener en cuenta no solamente el tipo de producto, sino qué producción tenemos por ciclo, es decir, entiéndase por día, por semana, por mes, cuántos ciclos de producción de ese producto tenemos y el número de ciclos. Entonces, para estimar una capacidad anual de lo que estamos produciendo. Lo que están viendo en la transparencia, bueno, algo que dice que la capacidad de un ciclo es culpable de la inversión. Sí, tómenlo con pinza eso, porque en realidad lo que tendríamos que ver es cuál es el producto principal, aquel, como diría yo, nuestro caballito de batalla en la industria que nosotros queremos plantear, que sea de especialidades química o de química liviana, y en base a esa capacidad girarían los otros dependiendo de la demanda, siempre va a depender de la demanda. Sí, aquí esto es muy importante, tema que es incorrecto analizar los costos de operación, ya que dependen de la cantidad de bachadas, ya sea por jornada laboral o por semana o por mes, la unidad que elijamos de tiempo para medirlo, lógicamente. Hay dos cuestiones que pueden hacer: adoptar una capacidad de producción en base a la demanda de mercado y a ver, el mercado es una torta inmensa, supóngase una torta, en la cual participan muchos países productores de ese producto. Hay que ver la intencionalidad nuestra de qué tajada queremos ocupar de ese mercado, y en base a esa tajada, no solamente nacional y la internacional, y adoptar una capacidad de producción. Y es un tip, y la uso 2 o 3 veces por día para tener una idea de magnitud de los equipos y de la capacidad de la planta. Y la otra variable que tengo que tener es que la inversión es fija, es según el ciclo, es decir, cuando se refiere a la capacidad del equipo que estoy poniendo en el diseño. Y bueno, son esas dos cuestiones básicas deberíamos tratar de redondear para elegir la capacidad en economía de alcance. Bueno, después hay un marco referencial en el marco en el entorno virtual para que busquen información en cuanto a ideas proyectos. Bueno, y después consideraciones microeconómicas también. Nosotros también tenemos que analizar el aspecto macroeconómico de el momento y el lugar donde queremos radicar nuestra industria. No solo el país, sino
el momento, cómo es el estado de la economía y cómo se proyecta hacia el futuro. Eso va a incidir directamente en la idea de negocio o oportunidad de negocio del proyecto. Consideraciones microeconómicas, mercado, tipo, comportamiento, hipótesis de demanda. Hipótesis de demanda se está refiriendo a la proyección que me sirve la información del mercado, que me permite hacer una proyección hacia el futuro para ver si el mercado va a crecer o se va a mantener en el mismo nivel para yo planificar la producción. Si no, no tengo idea a qué horizonte voy. Costo de producción, análisis de punto de equilibrio, como yo le dije, a partir del cual empiezo a ganar. Cortos de la estructura de comercialización o de venta, parámetros relacionados con los mercados y medida de concentración. Eso se ve. La medida de concentración se refiere a dónde se concentra la mayor demanda del producto y ahí establece un índice de demanda. Eso también se ve en ingeniería económica. Bueno, la investigación de mercado del sistema de comercialización apunta un poco a lo que dice el cuadrito, el entorno socioeconómico y medioambiental también tiene que ver. Nosotros siempre tenemos que apuntar en esta etapa de la ingeniería que los proyectos no tengan impacto ambiental o su impacto ambiental sea moderado o mínimo. ¿Por qué? Porque las legislaciones se van modernizando con el tiempo y cada vez ponen más restricciones a los tipos de industria que tengan algún tipo de impacto ambiental, ya sea gaseoso, sólido o líquido. Entonces eso incurre en mayor costo de inversión para poder elaborar el producto. Por eso tenemos que adelantarnos y tratar de trabajar ingenierilmente para minimizar todos esos costos. Bueno, estrategia de crecimiento, lo que están viendo ahí, y características del nuevo emprendimiento. Saben que ahora está muy en etapa muy evolutiva el tema del tipo de industria spin-off. ¿Qué quiere decir spin-off? Son aquellas industrias que nacen en el seno de un grupo de investigación y con apoyo financiero externo o del mismo empleador, ya sea la universidad o la facultad, tratan de proyectar y expandir a un sector para que se establezca industrialmente. Eso se denomina un proyecto spin-off. Parcialmente académico, autónomo, como ser cualquier persona ajena al ámbito de investigación o de educativo, autónomo con capacitación o asistencia, subsidiado o no por Fontal. Bueno, los créditos Fontal, para que tengan una idea nada más, los créditos Fontal siempre son de mejoramiento de la producción o de la tecnología. Son créditos que da la nación, en lo cual le prestan el 50% del préstamo y el otro 50% lo tienen que poner ustedes. Por ejemplo, quieren mejorar la línea de producción o aumentar la capacidad de producción. Esos créditos son blandos, quiere decir que no son reembolsables, es decir, que ustedes no tienen que devolver, sino que tienen que presentar factura en lo que gastaron, en equipamiento, en asesoramiento, en lo que sea. Lo único que tienen que presentar es la facturación. Generalmente este tipo de créditos blandos, que se denominan ANR a nivel nacional, que lo da la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, son para aquellas empresas que ya están trabajando y que tienen espalda financiera, es decir, que pueden solventar ese 50%. No son, sugeribles o elegibles cuando uno está desarrollando o empezando un emprendimiento de alguna empresa. No es sugerible estos créditos tipo contado. Bueno, el tema de análisis de detalle, base, presentación adecuada, necesidad de asistencia, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de comercialización.
La bibliografía la pueden ver y lo que quería ver con ustedes es compartir lo que está colgado en el entorno, que es cómo determinar la capacidad de producción, que es lo que he escrito para que ustedes tengan. ¿Dónde lo tengo? Déjenme ver. Espérenme un segundito. Que quería comentarle algo. Lo ven ahí, vamos a aumentar la visual. A ver. Es un escrito que le hice a ustedes en cuanto a la estimación de cómo estimar la capacidad de producción. Empieza por definir cómo se define el beneficio, es el ingreso por venta por menos el costo de producción, en los cuales están involucrados los costos de comercialización, los costos de materia prima, los costos de mano de obra, todos los costos que se ven en ingeniería económica, ya están todos los costos involucrados. En proceso continuo, para determinar capacidad, imponemos la condición de máximo lucro, máximo beneficio. ¿Cuál es la condición de máximo beneficio? Es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Lo que no estoy viendo... Bueno, en el entorno se ve mejor y bueno, no estoy viendo la fórmula, no sé por qué razón no la estoy viendo, pero bueno, está en el entorno, es un PDF que está en el entorno. Y me voy a ir al entorno, a ver si puedo entrar. Quería ver cómo estaba colocado el entorno. Hasta ahí la clase de hoy. Y si alguno quiere abrir su micrófono y preguntarme algo, por favor hágalo. Si le quedó alguna duda de lo que estuvimos, aunque estuve hablando. Medio un monólogo, pero bueno, no. Profe, Sí, una duda con respecto a la bibliografía. escucho. ¿El Towler está en el entorno Sí, subido? sí. Sí, pero está en consideración de diseño. Quizá está oculto, no está como libro abierto en el primer tema del entorno. Hay una carpeta que se llama consideración de diseño donde metimos todos los libros ¿Consideraciones? de diseño. Ah, bien. Ahí estarían todos los libros En- para en- sí, poder... lo que pasa es que se usa también para diseño de equipo, entonces dejamos ahí para no tener que en dos sitios ocupa el mismo espacio o el doble espacio el cohete, entonces Claro, no cargar demasiado la página está en consideración de diseño. El doble estará ahí. bien. Estoy tratando de entrar a la página de proyecto industrial. Si me esperan un minuto. Quería mostrarles cómo se presenta la carpeta. A ver si podemos ver, compartir pantalla. Ahí van a ver el entorno, me voy a mover por el entorno, fíjense. Hay unas cuestiones que pueden cliquearla y verla, porque bueno, la cátedra como está conformada, los profesores, el resumen de la planificación, es decir, de lo que hacemos, lo que trata el curso y las actividades que trata el curso.
esto más que todo es el programa de la asignatura, la guía, eh, digamos, es una guía para elaborar una guía intuitiva, orientativa, de todos los ítems que tienen que tener en cuenta para elaborar el trabajo intensivo final. La hoja de resumen, que es un Excel que se entrega al final del trabajo, eso déjenlo por ahora. Requisito de mínimo, o sea, qué debe contener el trabajo intensivo final. Esto habla de las pautas y consignas del seminario 2020, que yo tengo que cargar de 2021, así que denme un par de días, ya lo van a ver. Aquí ven el tema 1, concepto básico, proyecto sobre economía de escala, química liviana, el vaca urbina, y hay una guía, ¿dónde está? No está puesta. Está la clase que di yo ahora, y no estoy viendo lo Creo que que le ahí estaba... adentro de donde dice tema 1, profe. Ah, perdón. En el apuro me olvidé. Gracias por ayudarme. ¿Cómo buscar patente de inversión? En el sitio oficial de INPI hay un video que lo encontré y me pareció buenísimo. Concepto básico del proyecto, que es lo que acabo de mostrar. Y estimación de la capacidad de producción, que esto sí, la guía de lectura, es decir, bueno, está desactualizada en la fecha, pero es la misma, para que tengan en cuenta. Y lo que le decía hoy, bueno, el tema de estimación de la capacidad de producción es, a ver si lo puedo abrir. A ver si lo puedo abrir. No lo van a ver ustedes. ¿Lo ven a ustedes? Sí, No. profe, Sí, sí. Bueno, aquí está la fórmula, acá no se podía ver. En el otro Word no sé qué tenía, debo tener desactualizado el Office, así que lo tengo que manejar esto. He tenido varios problemas con la computadora y no la quiero llevar a un técnico porque me la va a secuestrar por varios días y quedo rengo. Entonces, he tratado de solucionarlo yo, algo hice, pero bueno. Aquí habla, los que tengan dudas, después la clase que viene, si quiere, charlamos sobre, me gustaría que lo lean, el tema de cómo elegir la capacidad de producción de acuerdo a este texto, y lo charlamos y lo analizamos en la clase, en la próxima clase que yo tenga, creo que de localización. Ahí vamos a tratar el tema de capacidad. La otra cosa, antes que se me vayan, quería mostrarles, es el tema de cómo buscar información, que está al final, si mal no recuerdo, sí, está al final. Busque información para el proyecto. No, búsqueda de patente e información comercial. Presentación e introducción de patente, cómo buscar el patente y presentación de búsqueda de información comercial. Fíjense que en presentación e introducción de patente, fíjense que lo eligieron, lo redactaron dos alumnos, que una es Romina, que está actualmente en el curso, y Alejandro también, colaboraron con la facultad de Ingeniería, con la cátedra, y bueno, hay distintos puntos que me gustaría que los lean, el tema del concepto básico, que es una patente, y por último, al final van a ver cómo buscar y qué buscadores tienen disponibles para buscar. Eso es nada más por hoy. Si alguno tiene alguna duda más, alguien me escribió un chat, a ver. Listo. Nos vemos la próxima clase va a dar mi querido amigo David Gran, así que te va a hablar sobre distintas etapas de un proyecto y de los documentos de ingeniería que nosotros valoramos en la carrera de ingeniería química y de alimentos. Les deseo buenas tardes y nos estamos viendo. Profe, sí. Entonces al final esos archivos que están subidos en el entorno nosotros no los podemos imprimir. Ay, déjamelo revisar y yo, no, sí, yo deseo que lo impriman, ¿no? Porque a algunos no les gusta leer el monitor y lo entiendo perfectamente. Se me debe haber escapado a mí, déjeme lo que revise y yo le doy la opción para que pueda imprimir y después lo dejo. Los vuelvo a cagar. ¿Está bien?
Dale, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Profe.